Muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Nacional, donde es una enorme satisfacción ver este Salón de Actos lleno, a rebosar para escuchar hoy, esta tarde, hablar a Emilio Lledó de su biblioteca. Y soy plenamente consciente que para Emilio esta es una conferencia importante. Hemos hablado varias veces personalmente del tema, porque sé el valor que para él tienen los libros y tiene su biblioteca. Es una conferencia que es casi mirarse en un espejo y reconocerse en un acto íntimo delante de aquello que ha conformado a lo largo de su vida su enorme saber y su profundo humanismo. En uno de los maravillosos, hermosos y afortunadamente para todos abundantes textos que Emilio Lledó ha escrito sobre la palabra escrita, y citando exactamente a Terenciano Mauro, este desconocido gramático, bastante desconocido gramático latino, dice que los libros tienen su propio destino, pero que este destino solamente adquiere su verdadero valor cuando se encuentran con el lector, porque están sometidos a la capacidad, a la libertad y a la inteligencia de cada lector, con el que establecen un permanente diálogo. Y efectivamente, así es, porque las palabras contenidas en los libros adquieren vida solamente cuando se posan sobre ellas los ojos del lector, y así se recupera y revive lo que otros pensaron, vivieron o soñaron. Pero este poder vivificante y redentor se multiplica de forma exponencial dependiendo de los ojos que se posan en las palabras, de la mente que las asimila y de la mano que nuevamente es capaz, a través de otras palabras, formar nuevas ideas enriquecidas, mejores. Y esto es lo que a lo largo de su vida ha hecho Emilio Lledó a través de los libros que conforman su biblioteca. Libros con los que ha establecido un diálogo permanente, un diálogo en el más profundo sentido socrático, diálogo que ha conformado su pensamiento, su yo más íntimo, yo hecho a la vez de memoria, palabra y escritura, y vertido hoy, felizmente para todos, en su imponente producción intelectual, en un logos que perdurará en el tiempo, marcando un nuevo camino de futuro para que otros, afortunados, podamos a su vez establecer nuevos diálogos con sus libros al margen de toda temporalidad. Muchas gracias, querido Emilio, por aceptar esta invitación, por decir que sí a la Biblioteca Nacional, porque soy muy consciente de que para ti esta no es una conferencia cualquiera. Significa, ni más ni menos, que recorrer de forma íntima y absoluta, desde la mirada interior, desde tu propia mirada, descubrir su belleza, su bondad, su sofía, como manera de presidir su vida, dominada por esa enorme pasión hacia el conocimiento. Muchas gracias, Emilio. Gracias por aceptar esta invitación y gracias por tu conocimiento. Muchas gracias. Bueno, gracias a la Biblioteca Nacional, gracias a la directora y gracias a esas palabras levemente, cariñosamente exageradas. Pero me gustaría esa idea que los amigos que nos estiman, que nos quieren, pueden tener de nosotros, ya a ciertas edades, en cierto momento de la película, ya no envanece, creo que no debe envanecer nunca, pero da marcha,
Y eso siempre es saludable. Y les confieso que hace tiempo que debía de dar o comunicar en la Biblioteca Nacional lo que era mi biblioteca. Y por diversas causas, quizá un poco de agobio del tiempo, no todos, decía un latino, no todos podemos con todo, pues he ido retrasándolo. Pero no podía dejar de acudir a esta maravillosa, generosa, hermosa invitación. Y esto no es retórica. En esta casa he pasado muchos años de mi vida de estudiante. Y mi memoria, como somos seres de memoria, está en los años de estudiante y, por supuesto, después, esencialmente, sustancialmente unido a esta casa y a esa escalinata tan hermosa que hay a su entrada y por la que entonces teníamos que subir los estudiantes. Pero creí, lo confieso, que iba a ser más fácil hablar de mis libros, porque es algo tan mío, es algo tan íntimo, está tan próximo a mi vida, mis libros, de mi biblioteca, que bueno, esa afinidad, esa proximidad, esa cercanía dificulta también la distancia en el momento en que, cosa que no imaginaba hace 2 años, tuviera que hablar aquí, en esta casa, en mi Biblioteca Nacional, de mi biblioteca particular. Y los libros son un poco nuestra vida. Los libros, mi biblioteca es un poco también, como esta, mi vida. Pero la biblioteca particular, claro, es la biblioteca que yo he ido adquiriendo, que yo he ido comprando a lo largo de muchos años. No son libros de esos elegantes, caros, jamás. Aunque hubiera tenido dinero, jamás habría luchado por tener una edición antigua, valiosísima, de algún autor, no digamos de Cervantes. No, son libros de trabajo, son libros de mi vida. Pero por eso mismo constituye una cierta dificultad, porque los libros ocupan un espacio personal y hablar de uno mismo, de ese espacio personal, de la propia vida, siempre es un poco, pues difícil. Porque ese espacio, el espacio personal, está lleno de nuestras pertenencias, las cosas que queremos, los pequeños cuadritos o reproducciones, el piano, pertenencias, las tazas de la cocina. Esas son nuestras pertenencias. Y pertenecer es, dice el diccionario de la DRAE, que es ser propio de alguien, es ser propio de uno. La pertenencia es que es propio de mí. Y, por lo tanto, esas pertenencias, esos objetos mudos, son, como digo, parte de nosotros mismos y depositamos en ellos nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra memoria, nuestros recuerdos. Son, pues, esas pertenencias el resultado del tiempo, de los sentimientos, de nuestros sentimientos, tal vez de nuestros afectos y de nuestros amores. Pero hay un tipo de objetos, de pertenencias peculiares, y de esos objetos de pertenencias peculiares es de lo que quería hablaros un poco, o sea, de mis libros. Porque no son objetos que nos acompañan y en los que depositamos parte de nuestra memoria, de nuestros recuerdos, de nuestros sentimientos recordados, sino que son objetos, pertenencias que hablan, que nos hablan, que dialogan. Y son objetos que esperan que los tomemos con nuestras manos, que los tomemos, que los cojamos con nuestras manos
Por eso, y no voy a hablar de la diferencia ahora de lo digital, ese es un tema muy delicado que no voy ni siquiera a rozar. Pero yo necesito, porque las manos es algo, el hombre piensa porque tiene manos, los seres humanos piensan porque tienen manos, decía uno de los grandes filósofos antiguos. Y la mano es como el alma, dice Aristóteles, todas las cosas. Porque se adecua a toda, como la mente, las ideas se adecuan a la experiencia de la que brotan. Pero además, estos objetos nos hablan, y en un texto famoso del Fedro de Platón se dice que para cuando llegue la edad del olvido. Son objetos peculiares que nos acompañan en la edad del olvido. El texto es muy hermoso y tiene resonancias que expresan escuetamente que esa edad del olvido puede ser la palabra oral. Lo que hablamos, ahora con los medios modernos ya eso no, la edad del olvido casi no existe, pero antes los seres humanos hablaron mucho antes de que hace 28 o 29 siglos se posase eso hablado en la escritura. Y por eso no es extraño que haya un poema de Píndaro que dice, cuando define el ser humano, dice, somos efímeros, epámeroi, quién es quién no es quién, sombra de un sueño el hombre. Y habría quedado toda la historia de la humanidad convertida en un sueño si no se hubieran posado en los libros, en las palabras, en el lenguaje escrito, mejor dicho, en las letras, si no se hubiera posado el pensamiento, si no se hubiera posado la memoria individual, la memoria silenciosa de la oralidad. Y recuerdo a este propósito una carta de Maquiavelo. Como Maquiavelo siempre tiene un poco de, por eso el maquiavelismo tiene un poco de mala fama, digámoslo así, de que parece Maquiavelo. Maquiavelo es un escritor maravilloso, un autor maravilloso. Y de una de sus cartas, me permito leeros, a propósito de esta breve introducción a mis libros, que por cierto, y entre paréntesis, no puedo hablaros, son más de varios miles de libros. He tenido que hacer una invención y hablar algo de lo que a mí me interese en relación con mis libros. Por lo tanto, van a quedar ustedes muy decepcionados porque no van a saber apenas lo que es mi biblioteca. Bueno, para hacer un esquema general, tengo libros de filosofía, como es lógico, de historia de la filosofía, y tengo muchas monografías sobre autores, pues puedo tener sobre Platón 50 y otras tantas monografías sobre Kant, etcétera, etcétera. Son libros de mi trabajo, de mi vida. Pero también tengo libros de historia de España, muchos, de historia contemporánea de España, de historia de estos últimos siglos, y sobre todo del último siglo, del penúltimo siglo, porque me ha interesado siempre mucho saber a qué país pertenezco, de qué país soy, cuál es mi país. Y por eso, me ha interesado la historia de España. Me interesa la literatura muchísimo. Y si tenemos tiempo algo, les hablaré al final de la literatura, pero tengo pues la mayoría de los clásicos, alemanes, ingleses y españoles, no digamos. Tengo además esos libros que te han llegado un poco de aluvión y que también tienes porque te los han regalado amigos y porque están llenos de ese afecto del lenguaje que te dan para que tú también participes de él. Y bueno, un tipo de historia del arte, otro tipo de libros como historia del arte, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo dejaremos para ver
como si me da tiempo a decir algo de esos muchos libros, de esos muchos campos que me han interesado y que me han preocupado. Pero quería leeros una carta de Maquiavelo a Francesco Vettori, que dice, es una carta hermosísima: al llegar la tarde vuelvo a casa, me quito la ropa llena de barro, me cambio de vestido, escribe Maquiavelo a su amigo Francesco Vettori en 1513. Me alimento de esos manjares que hago míos y no me avergüenzo de hablar con ellos y de preguntarle las razones a esos autores de lo que escriben, a esos libros de lo que está escrito, de lo que hacen. Y por ellos, por su humanidad, me responden. Y durante 4 horas que esté con ellos, no siento el tiempo. Me olvido de todos los afanes, de todas las inquietudes. No temo la pobreza, ni me preocupa la muerte, porque me transformo totalmente en ellos. Es un texto hermosísimo de Maquiavelo. Pero esto es posible pues porque efectivamente el ser humano tiene lenguaje y tiene escritura, y hemos llegado a transmitir a través de la escritura nuestra memoria personal que fluye, que corre por la memoria de los demás. Y este sentido de mis libros, cuando quería descubrir los contextos de la palabra escritura en sus orígenes, eché mano de un libro que se llama Index Aristotelicus, un índice aristotélico de Bonitz. Uno de mis libros. Empezaremos un poco por los más antiguos. Y me maravilla siempre ese libro que se publica en 1870. Y el índice aristotélico de Bonitz, es uno de mis libros, se hizo sin ordenadores, como es lógico, en 1870, a pura papeleta. Y la Academia de Berlín estableció un premio para ver si alguien encontraba una cita de Aristóteles en una de esas palabras que faltase ahí. Todavía no se ha encontrado. Esta pasión por el conocimiento, esta pasión por las humanidades es siempre, y más en nuestros tiempos, me lo preguntaban unos periodistas hace un momento ahí, es una cosa esencial, esa pasión por hacer el índice aristotélico. Y, por supuesto, eso se pudo hacer porque antes, otro de mis libros, está las obras completas de Aristóteles, que en 1831, tengo ediciones mucho más modernas, etc. Pero en 1831, Immanuel Becker hizo la maravillosa edición de las obras de Aristóteles, recorriendo las ciudades italianas donde había bibliotecas, donde pudiera haber manuscritos. Y esas, seguramente habrán visto ustedes las citas, cuando se cita técnicamente Aristóteles, se dice, por ejemplo, Ética Nicomaquia 1143a7. Y eso es la página de Becker, la página izquierda, la de la derecha es la B, y se cita internacionalmente gracias al esfuerzo, a la pasión intelectual de esos profesores, de esos filólogos. Pero además, el hecho de que esa lectura, esa solidaridad con la lectura que a Maquiavelo le hace sumergirse en ella, sea posible, es porque las letras tienen luz. El lenguaje tiene luz. Y no es metáfora. Yo pienso en la soledad del individuo, en el pequeño discurso que llevamos cada uno con nuestras pequeñas preocupaciones, con nuestras inquietudes, con nuestros desasosiegos, con nuestras frustraciones, con nuestros logros. Pero que es un mundo triste, cerrado,
Triste quiero decir porque está clausurado, es como amurallado. Y a través del lenguaje, a través de la escritura, a través de nuestros libros, ese diálogo estalla, se abre, se enriquece, se desarrolla, te nutre, te alimenta. La lectura es, por consiguiente, algo fundamental. Y los que aquí estéis de profesores, que seáis profesores, por favor, tenemos que luchar continuamente por defender esa luz que tiene el lenguaje escrito. Esa vida, ese diálogo, esa posibilidad de diálogo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con todos nosotros, que tiene el lenguaje. Yo recuerdo, había traído, por si hay momento de que pueda leeros un texto, yo descubrí la lectura, la pasión por la lectura, porque un profesor, lo he contado muchas veces, pero es mi historia, un profesor que gracias a unos amigos, ya sé cómo se llamaba de apellido, porque para mí fue don Francisco durante muchísimos años, nos hacía leer el Quijote. Nos hacía unas páginas del Quijote un par de veces en semana. Y lo he contado muchas veces, pero estoy hablando de mis libros, no tengo más remedio que repetíroslo. Y don Francisco nos hacía leer y después sugerencias de la lectura. Era la creación de la libertad, la creación de la posibilidad, la creación del diálogo, la creación del propio pensamiento, que podríamos ser sugeridos por Cervantes, niños de 10, 12 años, pues no, tú cogías tu lápiz y te ponías a escribir sugerencias de la lectura. Y eso es luz, esa es la luz de nuestra vida. Esa tradición de la luz que está en la cultura griega y que me hace recordar otro de mis libros, que es, ya que estamos en la antigüedad, la Ilíada. Y en la Ilíada se dice, en el canto 17, a partir del hexámetro 645, libra de niebla la mente de los aqueos, libra de niebla nuestra mente. Serena, le dicen a Zeus, ¿no? Serena el cielo, concede que nuestros ojos vean, y si tenemos que morir, nos tienes que destruir, pues que sea en la luz. Eso está escrito hace más o menos 28 siglos. Esa idea de la luz era, por consiguiente, una idea que iba a traspasar el territorio de la oralidad, de lo efímero, del estar viviendo al día, y pasar a la historia de la memoria, a la historia del futuro. En un texto de Claudio Galeno del siglo II, la historia filosófica, se dice, y eso es una pequeña referencia a la digitalización, que gracias a las letras y a las manos, pero a las manos que cogen los libros, a las manos que hacen los libros, a las manos que ven pasar el tiempo a medida que sentimos el paso de las hojas. Gracias a las letras y a las manos, fijaros, el texto es sorprendente, de Claudio Galeno, podemos conversar con los antiguos. Gracias a las letras, a mí me sorprendió la primera vez que vi este texto, y a las manos. No a los dedos, porque podría ocurrir que a fuerza de escurrir el dedo sobre las pantallitas, en el futuro vayan movilizándose o inmovilizándose, las manos y sean ya dentro de 4 o 5 siglos un muñón seco para pasar, ¿no? Las manos, esa que es como el alma, todas las cosas, se dice en la filosofía griega que el alma es como las manos y las manos como el alma, podían convertirse en unos leves muñones rascantes o deslizantes. Pero tengo que hablaros, pues, de mis libros. Permitidme, pues, que, sin embargo, lo vaya haciendo un poco con algunos libros
que haya recopilado, porque si no, que os interesa saber que uno de los grandes libros, a no ser que seáis especialista en historia de filosofía, sobre Parménides es de Reinhardt. Y yo el libro de Reinhardt lo adoro, lo que me costó conseguirlo, pero esa historia no os interesa a vosotros. Pero sí os interesaría, tal vez, a propósito de las manos, saber que la historia, que la palabra historia, yo soy profesor de historia de la filosofía y la mayoría de mis libros, un 60-70%, son de historia de la filosofía y de su historia. La palabra historia en griego es histor, ¿no? No es el historiador, no como va a ser historiador, histor, hace 20 y tantos siglos. No, todavía no existía, todavía no existía Heródoto ni Tucídides. Histor significaba el testigo, el que habla y compromete lo que dice en defensa de alguien, en solidaridad con alguien, en amistad con alguien. Histor, el primer texto en donde aparece la palabra histor, historia, es en la Ilíada 18, 497, que en una discusión preguntan a alguien quién ha cometido un delito, y dice, no, una mala acción, mejor dicho. Dice, no, hay que preguntar a un histor, a alguien que lo vio, a alguien que ha estado allí. Y el estar allí es una de las... Por eso la filosofía es una tendencia, un amor al estar allí. No es un amor a la sabiduría. Filosofía no significa, en la tradición occidental, etcétera, significa, eso, amor a la sabiduría. Pero no es amor a la sabiduría. Filósofos era el que tiene curiosidad por algo, por entender, por saber en qué mundo está, por saber qué significan las cosas, por saber qué iban a significar las letras, por saber qué significa el lenguaje. Por eso, el primer autor de la tradición filosófica griega, o eso que se llama la tradición occidental, fue Platón, que escribía diálogos, al menos el primer autor del que nos queda en obra. Diálogos no es que escribiera diálogos, es que la gente hablaba. Es que la escritura estaba naciendo en ese momento. Y el diálogo era la manifestación de esa conversación que tenemos con los demás y que necesitamos con los demás, que son nuestros compañeros en el viaje de nuestro tiempo, nuestros amigos, nuestros colegas y nuestros libros, y mis libros, y vuestros libros. Y como no tendré tiempo de hablar de Nietzsche, permitidme que, de mis libros sobre Nietzsche y de las obras de Nietzsche, permitidme que no me gustaría acabar sin un texto de Nietzsche, que tiene que ver con lo que os estoy diciendo, con lo que les estoy diciendo. No se es en vano filólogo, o sea, amor a entender, amor a la palabra. El filólogo es alguien que ama el lenguaje, es un lector y un maestro del leer despacio. No en vano, pues yo he sido filólogo, dice Nietzsche. Tenemos la idea de Nietzsche, una persona así arrebatada. Escribe en latín sobre las fuentes de Diógenes Laercio, una monografía maravillosa e imprescindible, sobre las fuentes del primer historiador de la filosofía, de Diógenes Laercio. Escribe en latín, era un técnico, un filólogo, y dice que es el arte más maravilloso que podemos tener, porque nos enseña a leer bien, estoy traduciendo, a leer despacio, con profundidad, con amor, con cuidado, con atención y con puertas abiertas, y con ojos y manos delicadas. Los libros, ese es el texto, es el prólogo a Aurora de Nietzsche. Pero al mismo tiempo,
los libros nos leen, los libros me leen, y hay una historia interior de cada uno de nosotros, que necesitamos ese alimento de los libros, porque ellos nos descubren, por lo tanto nos leen, nos descubren parte de nosotros mismos. Y por eso los clásicos están rodeados de interpretaciones. Necesitamos la compañía de esas interpretaciones. Por eso, una de las riquezas, digámoslo así, entre comillas, de mi biblioteca son interpretaciones sobre esos filósofos o sobre esos historiadores también, ¿no? Porque son clásicos, decimos. Y clásico tenía que ver con clasis y tenía que ver con una multitud convocada. Y el classicus era el clarín que convocaba a la gente. Y el classicum era, por lo tanto, también el sonido de la trompeta que convocaba. Y si convocaba es porque la convocatoria era de gente de primera categoría. Classicus también es persona de primera categoría. Pero los clásicos, esas personas, esos escritores de primera categoría, necesitaban interpretaciones, necesitaban un coro de interpretaciones, necesitaban un coro de lecturas, necesitaban un coro de diálogos. Y en ese coro de diálogos, de interpretaciones, que es la filología, que es la hermenéutica, la interpretación, la teoría de la interpretación, teníamos que saber, en primer lugar, ¿para qué sirve ese decir? ¿Qué nos sirve? ¿En qué nos sirve? ¿En qué nos enriquece? ¿Qué nos ofrece? Porque en ese leer del libro, en ese proyectarnos hacia los libros, pues hay un leer que es un leerse y al mismo tiempo que es un leerme. En un texto que está en esta casa, que yo descubrí de Séneca, en el de Clemencia, se dice, hay que leer, hay que mirar los libros, hay que solidarizarse en cierto sentido con ellos para que te veas a ti mismo. Es un tema que va a recoger después Descartes. Primero estudié el libro del mundo, Descartes es otro de los libros de mis clásicos sobre el que tengo mucha bibliografía. En el de Clemencia dice Séneca, como si fuera un espejo para que te veas a ti mismo, y en mi escritura para que sepas quién eres. El texto es la traducción de Pedro Simón Abril, que está en esta casa. No tengo más remedio también que hablar de un libro que está lleno de anécdotas para mí. Yo debí de ser soy un niño de la Guerra Civil, como podéis imaginar, y vivía en Vicálvaro. Y este libro, que tiene que ver con las letras, con las palabras, me ha acompañado toda la vida. Es un diccionario. Yo debía de leer en el balcón de la casa de la calle del Socorro en Vicálvaro, cuando Vicálvaro era un pueblo. Mi padre era militar y estaba destinado al regimiento de artillería, que hoy es universidad. Pues yo debía de leer a veces, por lo que me contó mi madre, en el balcón que daba a la calle del Socorro. Y enfrente estaba un espacio de las brigadas internacionales de entonces. Y un día, pues uno de esos soldados de las brigadas internacionales vino a mi casa y es una de las anécdotas de mi biblioteca más entrañables y no tengo más remedio que contárosla. Vino a mi casa con los 5 tomos del Diccionario General Etimológico de la Lengua Española de Roque Barcia, que dice en la primera página, quien da lo que piensa, da lo que se habla, en el tomo primero. 5 volúmenes que se publican de 1880 a 1883. 5 enormes volúmenes. Yo no sé dónde eso ya no lo pregunté, mi madre tampoco. Vino aquel soldado con los 5 tomos, que son enormes,
a entregármelos para ese niño que leía en el balcón. Os podéis imaginar la ternura que a mí me provoca el tal diccionario etimológico de Roque Barcia. Pero como historiador tengo que hablaros también de algún libro, cronológicamente, porque la filosofía es también método. Y método no significa método. Método es estar en camino. Metahodos, estar en camino. Eso significa en griego, ¿no? Lo que pasa es que luego metodología, no. La metodología es una cosa mucho más escueta y extraña. No es científico si no tiene metodología. No, el método de la historia, el método de nuestro aprendizaje era estar en camino. Metahodos. Estar en medio del camino. Y uno de mis libros, que yo he tenido siempre cierto afecto, porque me hablaba de eso, es uno de Mario Untersteiner, un gran investigador italiano que investigó ediciones de los sofistas, de Parménides, de Genófanes, etc., que hizo un libro que se llama Problemas de filologia filosófica. Problemi di filologia filosofica. Ya que he dicho filología en italiano, tengo que decir problemi, claro. Filología filosófica. Y era una manera de mostrar también cómo en el lenguaje de la filosofía el amor a la inteligencia de las palabras, por encima incluso de la tradición que ha sido ya cuajada o coagulada a lo largo de los manuales, etc., es algo esencial. Hay que descascarillar las palabras, revivir las palabras, repensar las palabras. Y este libro de Untersteiner era enormemente interesante para eso. Y eso nos llevaba a otro de los aspectos de mis pequeños, en este caso grandes libros de filosofía antigua, y mencionaré quizás solo este y algún otro, que son los presocráticos de Diels. Son 3 tomos, con el tercer tomo que lo hizo un discípulo suyo, Kranz, en donde se recogieron todos, fijaros, la labor, la pasión intelectual que hay ahí para recoger a lo largo de muchos años todos los fragmentos perdidos de los presocráticos, de los filósofos anteriores a Platón, ¿no? Y los fragmentos de los presocráticos de Hermann Diels es uno de los grandes libros de la historia de la investigación filológica. Y en ese libro de los fragmentos de los presocráticos, con texto crítico griego, traducción alemana, comentarios, etc., pues se descubría ya la idea de lo que iba a ser el humanismo de la cultura, de lo que debía de ser la cultura occidental. En uno de esos textos recogidos por Diels, de los presocráticos, se dice que la psique, el alma, la psique, es una palabra que tiene la obligación de aumentar, de crecer, de desarrollarse, de vivir, de desplegarse a sí misma. Es el fragmento 115 de Heráclito. El alma, la psique, eso que se llama alma, porque psique, supongo que sabéis, la palabra psique era respirar. Psigestai en griego es respirar. Algo tan, claro, no me extraña que se coagulase después, que la cultura inventase, quiero decir, coagulase la palabra psique. Pero psique viene de algo tan sencillo, tan físico, tan real, tan esencial como la respiración. Psigestai. Y esto me llevaba a otro gran libro de la cultura clásica, que es 80 volúmenes, ese no lo tengo yo tengo el Clagne Pauli, 80 volúmenes de la Real Enciclopedia de las Ciencias de la Antigüedad, de las ciencias. Son 80 volúmenes, el Pauli Visova. Os lo menciono ahora de pronto,
porque yo tuve un maestro de filología clásica a principios de los 50, cuando yo llegué a Alemania de joven, sin saber una palabra de alemán, por supuesto. Bueno, sabía más o menos medio traducirlo, pues cuando ya me iba defendiendo un poco, y ya iba a las clases, yo ya había acabado aquí la licenciatura, a las clases de filología clásica, me encontré con una de las figuras para mí más entrañables y que más he querido, que era Otto Regenbogen. Y Regenbogen enterró parte de su sabiduría, como tantos profesores de instituto, él lo era de universidad, pero tantos profesores de instituto de lenguas clásicas enterraron su sabiduría en esos 80 volúmenes del Pauli Wissowa, de la Real Enciclopedia, real de las, quiere decir, de cosas, de realitas, ¿eh? No son libros no es un libro, la enciclopedia de Pauli Wissowa no es teoría sobre conceptos, sino sobre cosas. Y ahí Regenbogen, mi maestro en filología clásica, escribió un artículo en ese Pauli Wissowa que, si os interesa, si alguna vez tenéis que estudiar a fondo lo que es el epicureísmo y lo que es Lucrecio y la tradición lucreciana, pues el artículo de Regenbogen es una monografía enterrada ahí, como digo, en el Pauli Wissowa. Un libro admirable, un artículo admirable, un artículo de 100 páginas, por supuesto. Pero tendría que pasar a otro autor clásico. Esto de hablar de mis libros va a ser... Cuando lleguemos a la hora lo dejamos y me lo perdonaréis. No sin antes... Bueno, no... Platón, escrito sobre Platón, pues tengo las ediciones de los clásicos de Platón, la colección de Oxford, etcétera, etcétera, y muchas monografías, trabajos, etcétera. Pero en Platón, entre otras muchas cosas, inventó, creó, escribió el diálogo, ¿no? Porque es que es lo que se hacía, hablar. Y al final de Lipias Menor, dice, nos estamos discutiendo tanto, hablando tanto sobre la belleza, es sobre lo que trata el Lipias Mayor, y nos hemos quedado sin saber qué es la belleza. Y dice, bueno, ya te lo diré otro día, porque en el fondo lo bello es difícil. Es la última línea de Lipias Mayor de Platón, lo bello es difícil. Esta es una enseñanza, en el fondo, de la cultura griega, de que el diálogo, de que no hay que cuajar los conceptos estereotipadamente, valga el adverbio, sino que hay que dejarlos latir, vivir en nosotros mismos. Y por eso, el mismo autor que escribe Lipias y que se le ha dicho, bueno, Platón, un aristócrata, bueno, era un hombre de una familia poderosa, pero creó el diálogo. Escribió diálogos, que era la esencia de la democracia, la esencia de la comunicación, la esencia del hablar con los demás. Por lo cual, os leo, hemos dicho, no una sola vez, dice Platón en el libro quinto de las leyes, que la preocupación por las riquezas, por ganarse la vida, tiene que ser la última, sobre todo en los jóvenes. Pues hay 3 cosas esenciales, está escrito en las leyes. Hay 3 cosas esenciales por las cuales merece la pena la vida. Primero, bueno, la preocupación por el dinero tiene que ser la última, la más lejana, porque más importante es la preocupación por la salud del cuerpo y sobre todo por la salud de la mente. Y lo más importante de todo es la educación y el cultivo de la libertad de la inteligencia. Es una frase sustanciosa de las leyes de Platón. Y en ese mismo contexto aparece el discípulo de Platón, por así decirlo,
Aristóteles, que es el autor de la mirada, el que descubrió el ver el mundo. Aristóteles, así como Platón es el descubridor del diálogo, Aristóteles es el descubridor, o él hace el descubrimiento de la mirada. Por eso, si tomáis los libros de historia natural de Aristóteles, os daréis cuenta cómo es posible que dedique 4 o 5 líneas a describir cómo es un insecto o 4 o 5 páginas a describir cómo es un mamífero, y lo que hace es el descubrimiento de la mirada. Y hay un texto famoso que traduje una vez, que es la descripción de Aristóteles del bogavante. O sea, se lo leí una vez a un amigo biólogo y dijo, ¿dónde lo has traducido esto? ¿De algún autor moderno? Digo, no, Aristóteles hace 24 siglos. Lo digo esto en defensa del Aristóteles que le pusieron una especie de mitra, un señor que decía unas cosas extrañas. El 80%, el 70% de la obra aristotélica es sobre la mirada, sobre mirar el mundo. Por eso, lo más importante, el preocuparse solo de lo útil, de lo inmediato, de lo que nos tiene que ver con la economía, dice Aristóteles en el libro 8 de la Política, es típico de almas miserables y esclavas. No lo dice Aristóteles. Permitidme, como ahora no están de moda las lenguas clásicas, permitidme que os lo lea en griego. Todes setein pantachou tochresimon, hekistar mozei, tois megalos psichois, los que no tienen alma grande, kai eleucerois, y los que no son libres. Es una enseñanza que ahora, lo digo, eso tiene que ver con algo que me preocupa, que está en relación con lo que se está haciendo en nuestra universidad. O sea, el otro día, hace ya meses, escuchaba una propaganda de una universidad privada que decía que no os preocupéis porque los alumnos de esta universidad, los profesores están metidos en la empresa y nada más acabéis, ya encontraréis trabajo. Eso es la muerte de la vida universitaria, la muerte de la creación, la muerte de la creatividad intelectual. Tendría que hablaros ahora de otro autor ya del helenismo, pero no tengo más remedio por un homenaje a otra de las personas que admiro y que enterró su saber también en el Pauli Wissowa, que es Robert Philipson. Está de un librito que yo publiqué hace tiempo, y así, ya si alguna vez veis ese libro, no es que esté ahora haciendo propaganda de mis libros, por favor, pero es que me lo han preguntado muchos amigos, ¿por qué está dedicado a Robert Philipson ese libro? Y es lógico que no sepa nadie, yo tampoco lo sabía, quién era Robert Philipson. Y Robert Philipson fue un catedrático de instituto, helenista maravilloso, que enterró una buena parte de su saber en artículos prodigiosos en el Pauli Wissowa. Por eso he mencionado antes el Pauli Wissowa. Y no podía por menos, yo que me he preocupado, y ya no vamos a hablar de cosas sobre Epicuro, que sería muy interesante, por quitar un poco la imagen esa. Era un verdadero sabio, el darse cuenta de que es el cuerpo lo primero que tenemos, lo único que tenemos. Un cuerpo que se puede alimentar, que se puede nutrir, que tiene cerebro, etcétera, etcétera. Robert Philipson escribió artículos prodigiosos sobre Epicuro y con poco más de 60 años murió en el campo de concentración de Theresienstadt, ¿no? en 1942. Y en homenaje a Philipson, que fue uno de mis... yo iba buscando sus escritos y fotocopiaba del Pauli Wissowa. Ahora se han publicado al fin. No he tenido más remedio que mencionaros esta figura maravillosa de este genial
investigador alemán, judío alemán. Y ahora tendríamos que pasar a la Edad Media, pero solo una breve. Tuve un amigo en Berlín, cuando yo estaba allí, después ya de mayor, de profesor en el 88, que se llamaba Alois Haas. Y era un investigador del Renacimiento y de la mística. Y yo discutía con él de qué sentido tenía el lenguaje místico. Y a través de las discusiones con Alois Haas y de su maravilloso libro Sermo Mysticus, el lenguaje de la mística alemana, me hacía ver un mundo de literatura, de metafórico, en el que estaba también una parte esencial de la creación intelectual, de la creación literaria, de la creación filosófica. Pero al mismo tiempo yo le objetaba, lo conocía muy bien, con Erasmo, porque Erasmo, que tiene tanta obsesión de no caer en la mística del lenguaje, decía que en la introducción a uno de sus ensayos, dice que hay que tener un cuidado de la lengua, pues traemos en ella lo uno y lo otro. Quiero decir, Erasmo, lo bueno y lo malo. Y por eso no hay más remedio que cultivar la lengua para saber qué es lo bueno en lo que la lengua nos dice y a dónde nos conduce. En esta época, poco después, aparece otro autor que sí me interesa deciros, aunque sea un par de cosas muy breves, que es Descartes. Porque Descartes es el antimístico. Hay que escribir la lengua natural, hay que escribir la lengua de la inmediatez, hay que escribir la lengua de lo que habla la gente. Y después de haber, dice algo así, y después de haber empleado algunos años en estudiar el libro del mundo, dice Descartes, me di cuenta que tenía que estudiarme también a mí mismo y escoger los caminos, el método que tenía que tomar para conocerme a mí mismo. Y por eso era importante, y eso estoy sintetizando el texto que traía de Descartes, que tenemos que saber lo que sabemos. Tenemos que saber qué es lo que sabemos. Tenemos que saber qué son las opiniones, cómo se han formado las opiniones, por qué tenemos nuestras opiniones, quién nos las, valga la expresión un poco fuerte, inoculó, quién nos las dejó parada ahí en nuestra mente y no fluyen, no circulan, como el río de Heráclito. Y por lo tanto, Descartes dice, estudié el libro del mundo, pero sobre todo lo más importante es estudiarme a mí mismo, conocer las opiniones que tengo, por qué las tengo, quién me manipula con ellas tal vez, y la libertad de la mente, la libertad de la inteligencia, la libertad del individuo es la libertad de lo que pensamos. No es cierto que tiene que haber, y lo he dicho una vez, libertad de expresión, pero lo importante es que haya libertad de pensamiento, que podamos pensar, porque se puede coagularnos nuestra mente y no ser capaces ya de entender, de fluir, de discurrir. Y en este contexto de Descartes no tengo más remedio que mencionaros a un autor español, desconocidísimo, a no ser que porque en 1930 un joven investigador, Rodrigo Sanz, en la Biblioteca de Filósofos Españoles en 1930, en nuestro país, había una meritorísima biblioteca de filósofos españoles. Y Juan Huarte de San Juan es el examen de ingenio para las ciencias, que por supuesto fue condenado por la Inquisición, etcétera, etcétera. Es uno de los libros importantes de esa biblioteca
de filósofos españoles, y yo le tengo un verdadero afecto a este examen de ingenio para la ciencia. Y en él se nos dice que, entre otras muchas cosas, para entender si un hombre está sano o enfermo en su mente, hay que mirar, es lo que dice Juan Huarte, las obras que hace. Las obras buenas son de buenos y de inteligentes, las obras malas son de enfermos y de corruptos. Dice casi textualmente Huarte de San Juan. Tendremos que hacer alguna otra... Me temo que me voy a quedar en Kant, pero no importa, tampoco... Pero de Kant sí tengo que hablaros, porque es otro de mis amores. El pequeño profesor, pequeño realmente, de Königsberg, ¿no? Que no había salido nunca de su casa y que descubrió lo que era no solo la razón, sino lo que era la justicia, lo que era la verdad en la Ilustración, y que fue el teórico de la Ilustración. Y dice, porque los hombres, dejemos que muchas veces hipócritamente hagan, fijaros en la antropología, dice Kant, jueguen a que son buenos, a que son justos. No importa, el reconocimiento de esa justicia, de esa bondad, es ya importante. Por lo menos que estén ellos mismos, que no son ni buenos ni justos, cuando juegan a justos y a buenos, no tienen más remedio que aceptar que eso es un principio valioso, que eso es verdadero, que eso es fecundo. Y ahora tendría que hablaros un poquito de Nietzsche, pero ya he dicho bastante. Antes, bueno, bastante poco, pero sí me gustaría recordaros un texto que está también en mi libro. Estoy hablando de los ecos que algunos de estos libros han despertado en mí. Y Nietzsche dice, tengo todas las obras completas, etcétera, etcétera, etcétera. No la edición de Montinari, porque esa no existe, pero tengo una bastante buena y tengo monografías, etcétera, como tengo de Kant. O sea, no estoy hablando de mi biblioteca. Dice, no sabemos de dónde puede brotar el impulso hacia la verdad. Dice Nietzsche, pues hasta ahora solo hemos prestado atención al compromiso que la sociedad hace sobre lo que finge que es verdad. Pero de todas formas, a partir del sentimiento de estar comprometido a designar las cosas como son, se despierta en nosotros un sentimiento moral, y a partir del contraste con el embustero, en quien nadie confía y en el que nadie nunca debería confiar. Y en esta desconfianza hacia el embustero, hacia el político que nos engaña, al desconfiar sobre esa mentira, el hombre se demuestra a sí mismo lo importante que es en el fondo la honestidad, lo importante que es en el fondo la decencia y lo saludable que es en el fondo la racionalidad. Porque, dice Nietzsche, cada pueblo tiene sobre él un cielo conceptual, un cielo de ideas, es cierto, pero a veces ese cielo lo mezclan con nubarrones de la política y nos confunden, nos equivocan, nos deprimen y nos falsifican la mente. Y ahora tendría que hablaros de los libros de literatura, tengo muchos, Machado, Juan de Mairena, por cierto, debería de ponerse como para educación a la ciudadanía en las escuelas. No tenemos tiempo de que os lea un trozo del Juan de Mairena. Tengo literatura, y tengo Guillén, tengo Neruda. Cuando yo era estudiante aquí en Madrid, pues estudiábamos
bueno, la poesía, y había un amigo latinoamericano que yo conocía, compañero, que había hecho una especie de verso que decía: la antigua juventud gongorinera, tornado semea nerudataria, porque entonces nos preocupábamos continuamente de Neruda y de la política de Neruda. Bueno, pues nos parecía que tenía que ver con nosotros. Sí. Nerudatario seguro que no está en el diccionario de la academia. Y luego, y ya que estoy con poesía, pues no tengo más remedio que mencionaros a otro de mis autores que he visto en el teatro y que fue para mí un descubrimiento, sobre todo en Berlín, porque en Heidelberg, cuando yo estuve jovencito, en el Zimmertheater, había que ir a Mannheim para ver las obras de Brecht. Y Brecht tiene un poema que casi acabando ya, pues no puedo acabar de mencionar mi libro sin leéroslo. Es muy breve. A los estudiantes de una universidad recién reconstruida, a los estudiantes de una universidad que se está creando. ¿Cuántas batallas para que hoy podáis sentaros aquí? Por si acaso lo olvidáis, sabed que otros hace años ocuparon esos asientos y que lo único que hicieron fue dominar, despreciar e incluso robar. Por eso, todo lo que investiguéis y descubráis quizá no os aproveche a vosotros, pero puede servir para una lucha que impida el odio y la enemistad y permita la sabiduría y el conocimiento. Y en el eco de este poema, que no lo leo en todo, que es muy hermoso, a los estudiantes de una universidad recién creada, pues me viene al lado otro texto de Walter Benjamin, otro de los grandes autores que por diversas razones, incluso familiares, pues yo tuve familiares de Monse, de mi mujer, que hizo la tesis sobre Hofmannsthal y tenía que investigar sobre Benjamin. Pues Walter Benjamin escribió mucho sobre el drama barroco, etc. Benjamin dice: al orientar desde un principio a los estudiantes hacia fines profesionales, se deja necesariamente escapar como algo estimulador el poder inmediato de la creación. En su función creadora, el mundo estudiantil debería ser considerado como el gran transformador que tendría que cambiar en cuestiones científicas esas nuevas ideas del arte, del bien, de la verdad, de la investigación. La misteriosa tiranía de la idea de profesión en la más profunda de esas falsificaciones. Lo que tiene de más terrible al inocular a los estudiantes, estoy traduciendo a Benjamin, al inocular la idea de utilidad, es que eso los aniquila mentalmente, intelectualmente. Desde que la vida de los estudiantes está sometida a la idea de utilidad y de profesión, se está excluyendo la sabiduría, la ciencia, el futuro, por una falsa inoculación ideológica de lo peor de la sociedad burguesa, dice Walter Benjamin. No hay más tiempo, pero permitidme, como es el año de Cervantes, permitidme solo, en honor de Cervantes, que es otra de... Tengo 10 o 12 ediciones del Quijote, de estas baratas, de Austral, de Alianza Editorial, etc. Y los tengo subrayadas. Y cada vez que lo leo, que lo releo, descubro cosas nuevas. Y esto tiene que ver con la lectura de los clásicos. O sea, la lectura... Hay un libro que sabemos que no volveremos a leer. Yo no creo que sea por deformación profesional de mi viejo maestro de Vicálvaro, don Francisco. He leído el Quijote 10 o 12 veces. Y si alguno venís a casa os enseñaré los Quijotes machacados, etcétera, que tengo allí. Y cada vez aprendo cosas nuevas. Y por eso
Yo creo que ese es el sentido de los clásicos. Y en el Quijote es el año de Cervantes, estamos en la Biblioteca Nacional. Permitidme 2 breves textos. En el Quijote, en la segunda parte, se encuentra Sancho a un amigo de él, de su pueblo, que venía pidiendo limosna, un morisco expulsado. Y se reconocen, se sientan a beber vino, a tomar un poco de queso, y Ricote cuenta su vida a Sancho. Y en ese cuento de la vida, otra emigración, es un testimonio, ahora que está tan desgraciadamente de moda las emigraciones, donde quiera que estamos lloramos por España, etcétera, le dice, y textualmente dice así don Miguel de Cervantes, en boca de Ricote, y pasé a Italia, y llegué después a Alemania, dice el Quijote, dice Ricote, y allí me pareció que se podía vivir con libertad, porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas. Cada uno vive como quiere y vive con libertad de conciencia. A mí siempre me llamó se me había escapado en muchas lecturas esta libertad de conciencia. Y entonces, hasta que un día descubrí que era Gewissenfreiheit, que es el término erasmiano típico. La libertad de conciencia es lo que crea la revolución religiosa del protestantismo, etcétera, etcétera, ¿no? La libertad de conciencia. Y muchos comentaristas modernos, quijotistas reconocidos, anotan libertad de conciencia, libertinaje, ¿no? ¿Cómo es posible? Está contando sus penalidades. O sea que Ricote se fue, dejó a su mujer en Argelia, a sus hijos, se fue por libertinaje. Y el problema, la investigación hermosa sería, ¿dónde? Yo no la he hecho, pero me pincha un poco. ¿Dónde leería Cervantes libertad de conciencia? Pero es que el mundo erasmiano tenía una importancia extraordinaria en el siglo XV y XVI en España. Por eso Casiodoro de Reina se tiene que ir de Sevilla con la traducción de la Biblia a Suiza, y ahí se publica, porque si no, claro, le iba la vida en ello. Y permitidme para que veáis el sabor, por eso no se puede tocar el texto de Cervantes. Otro texto, que es el documento, en mi opinión, yo no estoy muy enterado, igual me equivoco, creo que es el documento más importante, el primer documento de defensa de la libertad de la mujer. En el Parlamento de Marcela, cuando le critican que Crisóstomo ha muerto por amor porque ella no le ha hecho caso. Y permitidme también, en homenaje a don Miguel, que lea, es que es hermosísimo el texto. Dice, yo conozco, o sea, ya se defiende, que aparece encima de una roca cuando están enterrando a Grisóstomo, y dice, entre otras cosas, el Parlamento de Marcela es precioso. Yo conozco con el natural entendimiento que me ha dado Dios, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado, por hermoso, amar a quien le ama. Y más que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae un mal decir, quiérote por hermosa, hazme de amar aunque sea feo. Pero lo que es de una sutileza, pero puesto que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr igualmente los deseos. Que no todas las hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad, que si todas las hermosuras y las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habrían de parar, porque siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habrían de ser los deseos. Es un texto prodigioso. Y ya, para acabar, en honor de un amigo que ya no está, y de un libro, una novela
hermosa contemporánea que me acompaña siempre. Permitidme, y con esto acabo, que lea de Tiempo de silencio este pequeño retrato. Por allí había por el barrio de las Letras, por allí había vivido Cervantes, o fue Lope, o más bien los dos. Bueno, el texto es de Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, con el que leíamos a Heidegger en la traducción, en las tertulias de Gambrinus, allá por final de los años 40. Sí, por allí, por aquellas calles, es que es un retrato precioso. Por aquellas, ya si hablo de literatura contemporánea, algo tengo que hablar. Por aquellas calles que habían conservado tan limpiamente su aspecto provinciano como un quiste dentro de la gran ciudad. Cervantes, ¿puede realmente haber existido en semejante pueblo, en tal ciudad como esta, en calles insignificantes y vulgares, un hombre que tuviera esa visión de lo humano, esa creencia en la libertad, esa melancolía desengañada, tan lejana de todo heroísmo, de toda exageración, de todo fanatismo, de toda certeza? Puede haber respirado este aire tan excesivamente limpio y haber sido consciente, como su obra indica, de la naturaleza de la sociedad en la que se veía obligado a cobrar impuestos, perder manos, solicitar favores, poblar cárceles y escribir un libro que parece que únicamente había de hacer reír. ¿Por qué hubo de hacer reír el hombre que más melancólicamente haya llevado una cabeza serena sobre unos hombros vencidos? Bueno, apenas no he hablado mucho de mi biblioteca, pero supongo que era imposible hablar en una hora de mi biblioteca, ¿eh? Esa es la excusa que doy. ¿Con este sí funciona? ¿Sí? ¿Puede encender? Sí, está ya. Sí. Ya. Ahora. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, porque la verdad es que este tiempo, que ha sido más de una hora, se nos ha hecho cortísimo. Hemos disfrutado mucho oyéndote y además ha sido una demostración, un alarde de tu capacidad, enorme capacidad intelectual y también física, porque aguantar de pie una conferencia tan larga, yo creo que muchas personas con menos años que tú posiblemente no lo hubieran hecho. Así que hemos disfrutado de verdad y te agradecemos este paseo rápido, un recorrido rápido por tu biblioteca, estas pinceladas sobre tu vida, ¿no?, tan enriquecedoras para todos. Vamos a establecer unos minutos de diálogo, aproximadamente unos 15 minutos, no va a poder ser mucho más, pero hemos pensado que podía ser una buena ocasión si alguien, tener aquí a Emilio Lledó, alguien le quiere preguntar algo. Quiero agradecer a don Emilio de corazón esta charla terapéutica que tanto echamos de menos en diversas circunstancias, porque lo cierto es que su palabra es una palabra salvífica y nunca mejor dicho, no tiene ninguna connotación religiosa, pero a los efectos es lo mismo, ¿no? Yo lo que de verdad le agradezco es la recuperación de los clásicos y de los conceptos de los clásicos. En el último libro que he leído suyo, que es La libertad, los libros y la libertad, pues nos pone de manifiesto la actualidad de Platón, de Aristóteles,
y realmente vemos que todo lo que realmente necesitamos ya estaba en ellos, ¿no? Hay un diálogo de Platón donde habla de la onomástica que es lo que nosotros entendemos por el santo de las personas, pero era el hombre que ponía los nombres a los conceptos, a las cosas que iban surgiendo, a los animales, y ese diálogo es interesantísimo porque ahí está el origen de todo. Habernos aproximado a Platón y Aristóteles y haberlo aproximado de la forma que lo ha hecho, creo que es algo impagable, como ha sido impagable, don Emilio, esta charla que hemos oído. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, pero tengo una malísima conciencia porque no se ha hablado apenas de mi biblioteca, pero supongo que intuís que no podía hacerlo, pero yo creí que sí. Pero me he dado cuenta que se me echaba el tiempo encima y tampoco hay que abusar pero bueno, que quería contaros algunas de mis preocupaciones en función de unos libros de unos clásicos que continuamente creo debemos de releer o por lo menos aprender a leer o no olvidar. Bueno, no quiero enrollarme más. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a mi buen amigo Emilio Lledó, verdadero sabio, y querría hacerle primero una sugerencia, y un par de sugerencias. La primera es que como esto desgraciadamente solo ha podido ser un aperitivo, Emilio, convierte en bello libro, este germen, digamos, de charla, digamos, entre la oralidad y la escritura. Desarrolla esta idea, ilústrala ampliamente, sin problema de tiempo ni coerción alguna de espacio, de tal modo que podamos disfrutar dentro de un par de años, por ejemplo, de un libro con un título parecido al de la conferencia. Bueno, y en segundo y último lugar, hablaste en un momento dado de una cierta connotación erasmiana. Bien, tengamos en cuenta, aunque esto que voy a decir puede resultar sacrílego, que hace muy poco se ha publicado un libro de un latinista de la UNED, libro en el que se defiende que la autoría del Quijote es de Juan Luis Vives. El libro está muy bien documentado, existe un vídeo que yo he reenviado a mucha gente del acto de presentación del libro, hay más de 400 textos ilustrativos, digamos, de la, entre comillas, connivencia, por no decir identidad textual, entre pasajes del Quijote y determinadas obras de Juan Luis Vives. El problema es que los cervantistas hoy día saben poco latín y por lo tanto no conocen a Juan Luis Vives. Y eso ha hecho que, en fin, se divague demasiado y por lo menos esta obra de Francisco Calero vale la pena que sea conocida, al menos como un intento para aquellos que quieran intentar con esfuerzo hermenéutico adecuado, pues echar atrás esa tesis, pero desde luego el esfuerzo va a costar y mucho se aprenderá intentando echar atrás esa tesis. El libro de Francisco Calero está publicado a medias entre la Universidad de Educación a Distancia y la BAC, en una colección dedicada al rescate de escritores humanísticos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, por supuesto que... Hace falta que te subas, Emilio, aquí lo tienes. Por supuesto que no exagero si digo que no se ha notado nada, preocupado por mi biblioteca más de mes y medio, ¿no? Y mirando, pero sabía que era una tarea imposible y por eso tal vez alguien me ha dicho que debería de escribir hacer una pequeña historia de la biblioteca, de mi biblioteca. Y como he hecho muchas notas, muchísimas, pues tal vez en estas Semana Santa o algo así me encierro a redactarlas. Y en cuanto a lo del Quijote
Pues la lectura continua de verdad que es un descubrimiento, para mí al menos, o sea, no solo la belleza, la gracia, el humor, la frescura de esa lengua hace que siempre puedas leerlo. Hay libros que lees y sabes que no vas a leer nunca más. Los clásicos, eso es, los clásicos, no solo Cervantes, por supuesto, sino los clásicos de otras lenguas, se releen y siempre se recobran ideas nuevas. Siempre te dicen cosas nuevas, siempre miras tú con una luz nueva. Sí, así es. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Quería retomar una pregunta que escuché hace unos meses decir a un señor que se llama don Felipe de Borbón, que le invitó a que nos siguiese asesorando a profesores y alumnos, y como aprovecho que sé que aquí hay muchos profesores de instituto y muchos alumnos de instituto, de la ESO y de bachillerato, si podría retomar esa pregunta y escuchar un buen argumento para que los alumnos tuvieran entusiasmo por la lectura y algún consejo que nos pudieras dar a los profesores para motivar a esa lectura. ¿Algún consejo, por favor? Fernando, vamos, me hago eco de tu propuesta. Sí, sí, desde luego es una propuesta que, Emilio, tienes que hacer. Yo también te animo a hacerla, porque yo mientras estabas hablando y recordabas con tanto cariño a don Francisco. ¿Qué inspiró don Francisco en ti? Bueno, un momento. ¿Qué fue aquello que marcó tu vida cuando eras pequeño, no? Ana, perdona, ese señor que ha hablado ahora es uno de los que ha descubierto que se llamaba don Francisco López Sancho y que ha investigado, y es un buen amigo. ¿Ves? Y profesor del Instituto de Numancia de la Sagra, fue profesor del Instituto de Numancia de la Sagra, donde yo conocí a Fernando Diegues, y él, como les conté una vez esta historia de don Francisco con otros amigos, investigaron y han recobrado toda la biografía de ese maravilloso maestro que a mí me preguntaba que me dejase sugerir a mí y a los demás niños de la escuela. Y no he olvidado, fijaros la importancia que tiene. Yo no he vuelto a saber nada más de don Francisco, hasta gracias a lo que han investigado Fernando, Paco y otros amigos. Pero ese recuerdo de mi escuela de Vicálvaro, yo tendría 9 o 10 años, no lo he olvidado jamás, ni la imagen de don Francisco, ¿no? Y hacernos leer de cuando en cuando, un par de veces en semana, no me acuerdo cuánto, a Cervantes, el Quijote, y preguntarnos sugerencias de la lectura. Eso era la libertad, era el antiasignaturismo, esto que durante siglos ha corroído la enseñanza media y la Universidad Española, sugerencias de la lectura. Bueno, pues gracias, Fernando. Bueno, aparte de darle las gracias de verdad por haber venido aquí, haber hecho esta preparación, haber empleado todo su tiempo que nos ha venido tan bien, yo, por supuesto, sé que es filósofo de la historia, pero sobre todo creo que es maestro. Y yo he sacado una conclusión. Yo, hasta que entró usted, he estado leyendo prácticamente toda la tarde, y todo este tiempo que usted ha estado hablando, yo he decidido que mejor que seguir leyendo era oírle a usted. Por eso que me confío y que vuelvo a decir que es un verdadero maestro que sabe transmitir todo lo que tiene dentro, aunque sea poco tiempo y prometa que haya una segunda parte. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pero no soy maestro, soy un discípulo. Hola, buenas tardes. Me gustaría darle las gracias. Me habló Fernando de usted, es profesor mío de Historia del mundo contemporáneo. Y me gustaría darle las gracias por la charla de hoy, por la preparación que ha hecho para dar esta charla. Y me gustaría preguntarle
¿cuál podría ser su consejo para un estudiante de bachiller como yo? ¿Cuál podría ser mi consejo? Pues, en primer lugar, no sé, tengo que improvisar, pero me brota de lo que siento y lo que creo y lo que pienso. Es no obsesionarnos nunca por la pragmatia, es del texto de Benjamin que he leído. El encarnizarnos un poco con el saber, con el conocimiento, con la curiosidad, no dejarnos coagular la mente en pequeños estereotipos y un poquito de entusiasmo y de generosidad, que eso está en la juventud misma. Yo tengo la experiencia de haber estado en algún instituto de enseñanza media. Yo he sido profesor de instituto varios años, y es cuando dicen y eso también me llena de alegría, cuando dicen que los jóvenes, el interés que yo he visto en estudiantes de institutos de Vallecas o de Numancia de la Sagra o de otros pueblos donde he estado, ¿no? Es extraordinario. En el momento es que la enseñanza no es solo que sepas un poco, todo lo mejor que puedas sobre lo que estudias, sobre lo que eres especialista, y ponerle comillas, que ames a lo que estudias, pero tienes que amar también a los que enseñas. Tienes que sentirlos como compañeros. Y yo he sido 50 años profesor de enseñanza media y de universidad, y he sentido, y creo que eso es una cosa que tenéis cuando seáis profesores, si alguno de vosotros, aunque no seáis profesores, el sentiros compañeros de vuestros, digamos, alumnos. Pero no se trata de, esto suena así un poco literario, no, en absoluto. Es una fluidez normal y natural de la relación profesor-alumno. Se crea una comunidad que encierra el aula, que encierra la clase, y es maravilloso esa comunidad en donde el profesor habla, o también puede discutir, o puede dialogar con sus alumnos en un seminario, lo que sea, y hay alguien que está oyendo la interpretación que ese profesor hace de Kant, de Nietzsche, de la química orgánica o de la anatomía patológica, de lo que sea. Es su interpretación, es su lenguaje, ¿no? Y eso es también, eso despierta al mismo tiempo el interés del oyente y esa libertad que yo creo que es esencial en el mundo intelectual, en el mundo universitario, en el mundo de la enseñanza. La creación, el invento, el cultivo de la libertad de pensar, de la fluidez, del circular, como el río de Heráclito. Hay un libro hermosísimo sobre Heráclito, de una mujer, de Clemencia Hamnú, que cuando vuelve después de la guerra, el libro es Heráclito o el hombre entre las palabras y las cosas. Y es un libro hermoso, uno de los grandes libros sobre un filósofo. Fíjate, eso, si Clement Hamnú la hubieran obsesionado por ganar dinero, seguro que nunca habría escrito ese espléndido libro. Y seguro que, y si lo ha escrito, porque ha podido vivir y ha podido alimentarse, y no, es la obsesión por la riqueza. Bueno, pero lo que iba a contaros es que llega a su ciudad, ahora no recuerdo, porque está en el prólogo, y hace tiempo que no lo había visto. No recuerdo qué ciudad es, y estaba destruida, era el año 45, después de la guerra. Y ella, que había escrito sobre Heráclito, ¿os acordáis de que, en fin, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río y tal? Y esa ciudad tenía un río, y se acercó al río y vio que estaba allí, que era lo único que no tenía escombros. Y dice Clement Hamnú, no hay nada más inmóvil que un río que fluye. Es preciosa está en el libro, en ese hermoso libro sobre Heráclito. Sí, ya la última pregunta. Sí, ahí hay un micrófono. Yo
Bueno, ahora mismo no te podría contestar, claro que hay, pero algunos que lees una novela moderna que está muy... Pues mira, yo creo que no. Bueno, es que no conozco todos los clásicos. Los clásicos... Bueno, eso por supuesto. Porque en la época moderna parece que para estar bien con la élite intelectual hay que citar no sé, a Borges o a Flaubert, etcétera, ¿no? Pero veo que hay algunos tópicos que hay que citar, a unos cuantos poetas, no voy a decir el nombre, que hay que citar y que a mí me parecen absolutamente carentes de interés, pero como son poetas actuales o escritores actuales, permíteme que no diga los nombres. Había la última pregunta, sí. Gracias. Y bueno, gracias por su charla. Recuerdo que había citado a Nietzsche para referirse a la ambivalencia entre la verdad y la mentira y la importancia de la mentira en el lenguaje para la construcción de la verdad, ¿no? y del conocimiento del raciocinio. Me gustaría saber qué lugar ocupa la mentira, si es que tiene alguno en su biblioteca. ¿Qué lugar ocupa la mentira? Porque recuerdo que en su charla había citado a Nietzsche refiriéndose a la ambivalencia entre la verdad y la mentira y la importancia de la mentira, ¿no? para el conocimiento de la verdad. Y me gustaría saber si es que la mentira ocupa algún lugar en su biblioteca y cuál es ese lugar. No, sería muy largo contestarte, pero lo he mencionado, lo que pasa es que no he mencionado todo el texto, pero la mentira es la falsedad. Entonces, a la larga, hay un pasaje del Fedón de Platón, Nietzsche ya lo había referido, no en vano era un gran filólogo clásico, que dice que la falsedad, la mentira, mentirifica, valga el verbo, la mente del que la utiliza continuamente, lo corrompe, destroza la mente del que cree que triunfa mentireando, ¿no? Pero lo grave es si esa persona tiene poder político, un mentiroso con poder político, porque un mentiroso individual, bueno, pues se queda su mentira dentro del pequeño espacio de su círculo personal. Pero un mentiroso con poder, eso es terrible, porque destroza al país sobre el que manda, ¿no? Y acaba hundiendo al país que tendría de alguna forma que organizar. Por eso la mentira políticamente no tiene ni justificación ninguna, ni siquiera como broma o como en cosas puramente triviales, en absoluto. La característica de la política está en la política de Aristóteles, se dice que es el spoudaios, el hombre decente. La indecencia destruye la mente del indecente y destruye a sus pobres ciudadanos. Por eso es fundamental, es un sueño. Es verdad que esto suena a música celestial, pero es que pero no podemos renunciar a esta lucha y hay que mantenerla viva, la lucha por la honestidad y la lucha por la verdad, creo. Sí, pues yo creo que con este hermoso final no podría haber sido más hermoso, Emilio, es así, mantener la lucha por la verdad y por la libertad. Vamos a terminar el acto agradeciendo otra vez tus palabras y a todos ustedes también su presencia y las intervenciones, que ha sido un diálogo muy, muy interesante. Muchas gracias a todos.